Hemos interrumpido un poco las enseñanzas que tenemos del ser de Dios para tratar pues este tema que se trató del campamento de caballeros un poco, y el domingo acá, esta noche y el domingo que viene, por lo menos en esta parte que tiene que ver con este tema interesante. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra función dentro de la familia. Señor, te damos gracias y te bendecimos, mi Dios, que eres bueno, maravillosamente bueno, Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios amado. Eres bueno, Señor Jesús, Dios. Usa estos labios de barro, tu palabra toda con poder y sea glorificada, mi Dios amado. Es en tu nombre, Señor Jesús, Dios. Amén. Siéntese, por favor. Muy bien, entonces el domingo vimos, bueno, los temas de familia no los hemos iniciado con la iglesia todavía. Habrá un espacio para tratar algunos temas de familia, pero en este espacio que tenemos vamos a tratar este tema que venimos trayendo, ¿no? Sería importante que nosotros reflexionemos para explicarle de esto. La pregunta es si usted entiende eso. ¿Usted puede entender eso? Y por eso, hermano, es importante realmente conocer a Dios. Eso nos coloca pues a pensar de que esto es más que estar en un cargo, ¿no? Y cantar un coro, cantar un himno. Cuando a lo largo y ancho de la Biblia, si alguien debe desear vivir, es un hijo de Dios. Preocupante, ya van varios, ¿no? Porque estamos en tiempo pues, de penetrar en ese tipo de temas. Muy bien. Entonces, y luego también estaremos mirando paso a paso la coyuntura de lo que es el homosexualismo. Me parece que es bien interesante que lo tomemos desde abajo. Y vamos a morir eso por la Biblia, porque no es posible que nos metan los dedos a la boca y ni siquiera podamos entender hacia dónde es que apuntamos. Entonces, hay cosas, hermanos, que usted ni siquiera debiera esperar que se las prediquen y que acá usted debe de tenerlas bien claras. Entonces, aquí tenemos, el domingo pasado vimos un tema que se llama rol, función del padre de familia, autoridad o poder, instrucción o educación. Decíamos entonces el domingo pasado que el concepto de familia, definir familia desde el texto bíblico, aquí aparece una definición. Decíamos que es el producto de la fractura o ruptura de dos familias para que se conforme una nueva familia. Decíamos que las familias son distintas en el tiempo y son distintas en el espacio. Cuando hablamos del tiempo, hablamos entonces de la época en que se dan, y cuando hablamos del espacio, hablamos entonces del territorio donde se gesta entonces o se concibe la familia dentro del entorno de sociedad.
Luego miramos entonces el modelo patriarcal. Y dijimos entonces que el patriarca, dentro del modelo de familia, ¿era quién? Pero ¿cuál era su función? ¿Cuál era? ¿Era cuál? Proveer. Sí, pero al mismo tiempo servía como referente. Ah, bueno, usted le quedó una de allá. Y usted no está oyendo bien, cuando le quedó de allá. Está como una espada porque ya va con el matrimonio, ¿verdad? Entonces, como referente, si la mujer tenía una función distinta que era la dignificación a través de los hijos. Y entonces miramos un poquito de la afrenta que tenía o que se generaba cuando una mujer no podía tener hijos, que se convertía al mismo tiempo también en una situación complicada, porque desde el contexto se pensaba que era tipo de maldición, ¿sí? Hay muchas cosas que han cambiado, ¿no?, en el contexto bíblico, que con el tiempo hemos ido evolucionando en ellas. Recuerden que nosotros en el conocimiento evolucionamos todos los días, no en la doctrina, sino en el conocimiento. La doctrina nuestra sigue siendo la misma, desde que arrancó y seguirá hasta que termine. Pero el conocimiento sí evoluciona en el tiempo. Mire, por ejemplo, este pensamiento de maldición, y lo mismo que el pensamiento de la enfermedad. Porque se pensaba que la enfermedad era fruto del pecado y venía como un castigo. Acuérdense que cuando estaba el hombre al que le preguntaron los escribas y fariseos quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido como ciego. Y Jesús entra a decir, no es que pecó ni él ni sus padres, sino entra a darle un contexto distinto al concepto de la enfermedad. Igual que nosotros hoy tenemos un concepto claro y muy avanzado de quién es Dios, que no se tenía en el tiempo allá atrás, pero que nosotros hoy lo tenemos. Por eso pensaba que cómo concebir que alguien que conoce a Dios vaya a ir a esos espacios. Habría que mirar qué situaciones han generado, pero pienso que conocer a Dios es tan importante en nuestra vida. Muy bien. Entonces estábamos diciendo también que los sistemas de adopción se generaron o se dieron desde esa perspectiva en el sistema patriarcal para suplir entonces ese concepto de familia que estaba allá. Luego miramos entonces que para el siglo XVI y siglo XVII se establecieron los matrimonios por conveniencia, básicamente en Europa. Hicieron muchos matrimonios que fueron por conveniencia, pero que igual partían del modelo patriarcal, porque en el modelo patriarcal se manejaba un sistema que era la dote, ¿sí? Pagar para que otro me entregue su hija para contraer un matrimonio. Entonces no era tanto por amor, sino porque había una relación de conveniencia, que también se dio en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y dijimos entonces el domingo que será importante en un momento entonces detenernos a mirar el modelo de lo que es la vida en pareja. ¿Dónde empieza la vida en pareja? Le pregunto, ¿dónde empieza la vida en pareja? A propósito, ¿dónde empieza? En un noviazgo, ahí empieza. ¿Dónde empieza? En el matrimonio. ¿Sí? ¿Seguro que sí? Bueno, estudien pues que no es así. Muy bien. Para el siglo XVIII se instaura a finales la familia que se llamó ¿cómo? Nuclear. Muy bien. Básicamente en Occidente, ¿no? Y básicamente en un pensador muy famoso, acuérdenme, que es donde nace precisamente, porque mire hermano, todo tiene un punto de partida. Cuando usted mira la parte de la psicología, usted se encuentra dos pilares muy
muy fuertes, y aún una de las lecciones que es el psicoanálisis, se encuentra usted pilares que han fortalecido, igual que en el concepto de la familia nuclear. Aparece entonces un pensador que se llamó Rousseau, que fue uno de los ponentes de un modelo que se conoce como el modelo nuclear cerrado, que consideraba papá, mamá más hijos como el modelo de familia, siendo el padre el proveedor. Pero ahora entonces se pasa un poquito más avanzado al concepto de la crianza, de lo que son los hijos, que estaba primero en las nanas y ahora pasa directamente a las madres de familia. Luego miramos que en el siglo XXI la familia nuclear tiene una transformación, y ya se habla hoy de las familias monoparentales, que están de moda, que se generan por la ruptura en un matrimonio y se quedan los hijos viviendo con el papá o viviendo con la mamá. Por eso en un divorcio quienes más sufren son los hijos, y quien llevará el resultado de eso es con quien se case. Entonces, a fijarse con quién me caso, porque si yo me caso con alguien que viene, no es lo mismo que usted se case con un joven que su padre abandonó su mamá y le tocó a él a temprana edad asumir el rol y la función de ser papá. Complicado para la mujer que lo lleve a la orilla, bien complicada la cosa. O aquellos que son hijos únicos, templada la cosa. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir entonces que esto de la elección hay que ponerle cuidado, porque después de que usted firme la notaría, ya firmó y le toca avanzar con la elección que usted ha hecho. Vimos entonces que hay otro tipo de transformación, que es la familia extensa, donde se meten los abuelos, los tíos, los primos, que no debe ser así, pero usted encuentra abuelos criando ¿qué? Y esa relación no puede funcionar. Y el homoparental, que son dos hombres o dos mujeres que conviven como pareja y adoptan hijos. Muy bien. Dijimos también que en la familia nuclear, los procesos de industrialización generaron cambios fuertes, porque hubo periodos de ausencia larga del hombre fuera de la casa, y la mujer le tocó asumir entonces funciones que no le correspondían, y en el contexto de hoy lo seguimos viendo. Se pasa muy poco en el hogar, y es la mamá la que lleva el hijo al médico, es la mamá la que lo carga, nuestro botón, es la mamá la que va al colegio, es la mamá la que está pendiente de enseñarle, es la mamá la que hace absolutamente todo, porque el padre no tiene el espacio o el tiempo para hacerlo. Muy bien, ahí quedamos, ¿cierto? No, vimos también un poquito desde dónde es que nosotros hacemos el trabajo, si es desde la autoridad o es desde el poder. Nos dijimos que la autoridad tiene que ver con lo que yo soy, para exigirle a otro desde lo que yo soy o desde lo que yo vivo. Entramos entonces esta noche a mirar el concepto de rol y función, que son distintos. Entonces uno escucha a predicadores decir, vamos a hablar del rol del padre de familia o de la madre, y nota uno que hay una mezcla entre el rol y la función, que no son los mismos. Cuando hablamos del rol, en cualquier área, cuando hablamos del rol, estamos hablando de lo que normalmente la gente ve. Entonces, si hablamos en una familia, normalmente la gente ve un papá, ve una mamá y ve unos hijos. Y los ve, ¿cierto? Pero que ese papá que vemos
esa mamá que vemos y esos hijos que vemos cumplan con su función, es otra cosa distinta. Por ejemplo, yo explicaba a los hermanos en el campamento, les decía, a ver, hermano Diego, ¿qué es esto? Un celular. ¿Seguro? ¿Esto es un celular? Levanten la mano los que saben que esto es un celular. Miren lo que es la vida. ¿Qué es esto? ¿Pero esto es un celular o no? Es un celular. ¿No? Es un celular. Puede que este celular está dañado. ¿Sigue siendo celular? Si está dañado, ¿sigue siendo celular? ¿Sí? ¿O no? ¿Hace la función para lo que fue diseñado? ¿Está dañado? ¿Está dañado? Pero está dañado. Si está dañado, hace su función. ¿Pero es celular? Concentraditos, pues. Ojo aquí. Quiere decir entonces que tenemos padres que están, pero no hacen la función. Y tenemos madres que están, pero no hacen la función. Entonces nos toca hacer la función más que el rol. Y funciona para todo. ¿Qué tal ustedes con un pastor que tenga el rol pero no funcione? Que el martes predique otro, todos los martes. Que el domingo por la mañana predique otro, todos los domingos, pero él está ahí sentado. ¿Es pastor? Sí. ¿Hace su función? No. ¿Qué haría usted? Nada. ¿Qué haría usted con él? ¿Le llama la atención? A ver si funciona. Y si no funciona, entonces ¿usted qué hace? ¿Que me manden otro? Tocó. Que funcione. Interesante entonces mirar nuestra función. Oído pues, por eso usted se encuentra que en todo lo que Dios hizo tiene un interés de que las cosas funcionen. Cuando usted mira la higuera que Jesús maldijo, ¿por qué la maldijo? ¿Era higuera? Sí. Ah, pero ¿qué pasó? Él fue a qué? A ver si había qué. ¿Y qué pasó? ¿La maldijo por ser higuera o la maldijo por no cumplir su función? Así que la función es importantísima. ¿Sí? Entonces, si lo transcribimos al creyente, la función del creyente da fruto, ¿o no? Y si no lo da, lo corta. ¿qué dice el texto? El hacha está puesta ¿dónde? Y el árbol que no de bien, ¿será qué? Grave la cosa. Entonces tenemos que pasar de cargar una Biblia, de cantar en un equipo de alabanza, de venir y estar por aquí, a tener una función para la cual Dios nos ha llamado. Entonces, la función es fundamental en el contexto nuestro. Cuando Dios creó la tierra, no la dejó así. ¿Qué dijo? Produzca. ¿Cierto? A los animales, a los árboles, que den fruto. Según su que. Si alguien es enemigo de lo que no funciona, ¿es quién? Dios. Eso quiere decir entonces que nos toca a nosotros entender, como padres de familia, que tenemos una función. Y oído acá, vamos a rescatar del modelo patriarcal la función que tenía el patriarca, que la tiene el hombre de hoy. El patriarca le daba estabilidad a la familia, es decir, le daba seguridad a la familia, servía de ancla. ¿Qué hace un ancla en un barco? ¿Qué hace? Pero cuando llega el barco y se va a quedar quietecito, ¿qué sueltan? El ancla. Y pesan toneladas, ¿no?
Porque el ancla le da ¿qué? Estabilidad. Está en el mar, vienen las olas, pero el ancla ¿qué hace? Le da estabilidad. Eso hace un hombre en el modelo bíblico, darle estabilidad a una familia. Y vamos a ver que cuando un hombre se desestabiliza, la familia se viene abajo. Mírenme acá los varones, los que son casados, los hombres de aquí. Mírenme acá, por favor. Y si usted no asiste aquí, mire, por favor. Que le voy a decir sencillamente una cosita. O funcionamos, o Dios nos da durito. Porque usted es el modelo, usted es el referente. No puede esperar que su mujer lo empuje a usted. Usted es el que debe empujar a su mujer. Es usted el que debe jalonar a sus hijos. ¿Sí? Imagínese usted un referente transmitiéndole a la familia desánimo. Cuando usted es el llamado a transmitirle a su familia, por encima de lo que sea el empuje que esa familia necesita para avanzar. Y vamos a mirar esta noche un caso que siempre que lo vemos nos estremece. Nos estremece. Es el caso de David. Creo que todos hemos pasado por la vida de David, ¿cierto? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y seguimos pasando. Y cada vez que pasamos encontramos cosas interesantes en la vida de David. Esta noche vamos a mirar que David era un referente. David viene en un escenario de una familia en un tiempo y un espacio complicado. ¿Por qué? Porque viene en un escenario donde el pueblo de Israel tenía una gran falencia. Entonces tenía un gran problema. ¿Cuál problema tenía? Tenía la amenaza de un pueblo llamado el pueblo ¿qué? Filisteo. Ese pueblo filisteo amenazaba a el pueblo de Israel. Y en ese contexto del tiempo y del espacio aparece David. David viene de una familia, de la esposa, pues, de los hijos, se habla de quiénes son. Cuando usted comienza a mirar, Isaí había formado a sus hijos para ser guerreros. El único que rayaba era David. Porque David era ¿qué? Era cuidador de ovejas. Pero los hermanos estaban ¿dónde? Al frente de las batallas. Y en ese contexto aparece la vida de David. Y póngale cuidado a esto. Y en un momento determinado, entonces a David le toca asumir la función que le tocaba a Saúl. Y vamos a ver entre Saúl y David quién tenía el rol y quién tenía la función. Porque cuando David es llamado a la edad de más o menos 15 añitos. Imagínese usted un niño de 15 años para manejar un pueblo de casi 2 millones de personas. Le pregunto, ¿sería capaz humanamente? ¿Qué necesitaba? Mira lo que necesitaba. ¿Qué es lo que necesita un hombre en una casa de familia? Primero de Samuel capítulo 16, verso 11 y verso 12. Vamos a traerlo aquí si lo podemos tirar rapidito. Primero de Samuel 16, 11 y el verso 12. ¿Listo? A ver si somos capaces de lo hacer. Muy bien. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: ¿queda aún quién? ¿Y qué hace él? Apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es ¿qué? El rey. ¿Este es qué? El rey. Este es el rey. ¿El rey para quién? El rey para Dios. Para Dios. Para Dios. Porque el rey para Israel era ¿quién? Saúl. Le pregunto, ¿quién tenía el rol y quién tenía la función? Saúl tenía ¿qué? El rol. En otras palabras, el que estaba, el que veía el pueblo era ¿quién? A Saúl.
¿El pueblo veía a David? Para nada. ¿A quién veía el pueblo? A Saúl. Entonces, para el pueblo, el rey era Saúl. Pero para Dios, el rey era ¿quién? Es decir, David tenía la unción y Saúl tenía el rol. El uno la función y el otro el rol. Esa unción que aparece aquí no es el que habló en lengua. Luego confunde. Necesitamos una iglesia ungida. A propósito, ¿qué es la unción? ¿No cree que están ungidos a hablar en lenguas? ¿Qué es la unción? Porque la unción en este contexto no tiene nada que ver con eso. La unción en este contexto tiene que ver con la capacidad que Dios le daba a un hombre de poder administrar y poder dirigir un pueblo. ¿Sí? Porque de lo contrario, ¿cómo haría un niño de 15 años para dirigir un pueblo? O otro de 8 años. ¿Sí? Entonces yo le daba la unción, era la capacidad de poder ¿qué? De poder dirigir. Y póngale cuidado aquí. Y en una de esas situaciones, un niño de 15 años se va a visitar a sus hermanos y se encuentra que con un hombre de 2.93 metros de estatura que está amenazando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Le pregunto, ¿quién debió de salir a enfrentar a Goliat? Saúl. Porque Saúl tenía ¿qué? Debía tener ¿qué? La función. Tenía que ir a enfrentarlo. Le pregunto, ¿salió a enfrentarlo? No. ¿Qué hizo él? Se quedó quieto, temblando de miedo. Y si el rey tiembla, ¿el pueblo qué? Tiembla. ¿Dale el pastor? Ponle cuidado a esto. Los pastores en la iglesia le va apareciendo el pastor que viene. Y eso se lo garantizo. Si su pastor es un hombre de celo, la iglesia se da de celo. Si su pastor alcahuetea, usted virá de cualquier manera. Eso póngale la firma. Por eso, hermano, esto tiene un peso. Porque no solamente aplica allá, aplica aquí también. Los líderes. Y eso aplica aquí también. Y resulta que el que tenía la función, que era Saúl, estaba temblando. Pero el pelado que estaba allá dijo: ¿y este quién es? Este incircunciso que se atreve a amenazar a los escuadrones del Dios viviente. ¿De quién es? Y resulta que el pelado tenía la unción y fue. Hizo lo que usted ya sabe, derrotó, pero póngale cuidado aquí. Entonces usted se encuentra un pelado que derrota a un gigante, pero todavía no es el rey oficial. Por eso, hermano, no nos preocupemos tanto por lo que otros piensan. No se preocupe usted por el tiempo, no. Deje que el tiempo es de Dios. Y Dios en el tiempo hará con usted lo que solo Él puede hacer. Y lo que otros no ven en usted, lo ve Dios. Y lo interesante no es lo que otro vea, lo interesante es lo que vea Dios. Es lo que Dios ve. Yo no ni entendería. ¿Para qué me derramaron a mí una redoma en la cabeza? Si ni entendió que era eso. Un pelado enseñaba ya a coger las vacas, a oler, a estiércol, a vivir un dado. ¿Qué iba a entender nada de eso? ¿Sí? Pero él había recibido la unción y no se posesionó. Y mire eso, el tiempo de Dios, tiempo de formación. Pasaron 15 años más. Y en esos 15 años más, cuando él mata a Goliat, como él tenía una unción y tenía una investidura, eso generó en el pueblo la admiración. Por eso usted ve que las mujeres hacen ese canto que dice: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. ¿Cuál era la posición que tenía David frente al pueblo? Una posición bastante alta. Pero ojo aquí. Tiene 15 años y de 15 años está unido. ¿Sí? Pasan 15 años más y se posesiona solamente sobre una parte de Israel, Judá. Y sobre esa parte de Judá gobernó 7 años y 6 meses. Ojo aquí, 7 años y 6 meses. Pero cuando él se posesiona sobre todo Israel,
Gobernó 33 años sobre todo Israel. 33 y 7, ¿da cuánto? 40. Y 15, 55. Quiere decir, miren acá, que David se mantuvo con la unción 55 años. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo piensa usted quedarse bendecido en Dios? Que 55 años ungido son 55 años. No era el muchacho. Le pregunto, ¿sería David un referente para su familia? Y voy a mostrarle que el problema de la familia de David fue que David se desestabilizó. Y cuando la cabeza se desestabiliza, el cuerpo se viene abajo. Por eso necesitamos hombres en la iglesia que cumplan su función. Y vamos a ver el domingo la función sacerdotal, que es tan importante. Es posible que si su esposa está desanimada, usted no le imprima el ánimo y que le diga: mija, esto camina distinto, míreme a mí. Le dije, mi hermano, que es: mire, ella, no usted, no usted ahí. Pero hoy tenemos casos que la mujer está empujando: mi hijo, y vamos para el culto otro día. ¿Y dónde está su función? Y los hijos viendo: no, como papá no va, pues yo tampoco voy. ¿Y qué me quedo haciendo? Aquí viendo un partido. Ojo con eso. Que después, cuando usted reaccione y vaya a intentar componer esa familia, le va a quedar duro. Porque usted no hizo lo que tenía que hacer en el momento en que había que hacerlo. El hombre, como patriarca, como modelo, direcciona a su familia. La mujer tiene que ver que ese hombre que está allá es un hombre que tiene altura, es un hombre que está ungido por Dios, es un hombre que cuando habla desde la autoridad, desde lo que vive. Mija, vamos a orar, es porque él madruga a orar. Mija, muchachos, venga, vamos a tener esta familia, es porque usted está ahí presente empujando. Y si no, apaga y vamos. Y ese es el problema que tenemos hoy. Y mire eso. Entonces son 55 años ungidos. Y a los 55 años se viene abajo. Le pregunto, rompió su voto de fidelidad. ¿Ese no fue el que dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta? ¿Sí? ¿Se fue el que dijo eso? Entonces, David como cabeza se desestabiliza. Y al desestabilizarse como cabeza, se le viene la familia abajo. ¿Y qué le pasó? Algo sencillo. Amnón, su hijo, viola a Tamar, su hermana. ¿Cómo le parece? Imagínense, un hermano violando a una hermana. Y la violó con maquinación. Maquinó la manera como tenía que hacerlo. Hizo todo un proceso y la buscó la propia hermana y la violó. Pero Absalón se dio cuenta e inmediatamente alimentó en él una raíz de amargura tan fuerte que lo mandó a matar. Amnón viola a su hermana. Absalón mata a Amnón. A Amnón se le viene encima a David, el propio hijo, al papá, y le toca arrancar corriendo. Y mire aquí, no solamente eso, le toca verlo morir. Entonces, mire usted, ¿hasta dónde llega un hombre cuando se desestabiliza, cuando pierde el qué? El norte. Perdió el norte, se le vino el mundo encima. Y ojo aquí, cuando un hombre se aleja, cuando un hombre se desestabiliza, ¿de dónde compuso David el Salmo 51 y el Salmo 32? El Salmo 32 y el Salmo 51 están compuestos desde la angustia de haber dejado a Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? A la multitud de tus piedades.
Misericordia. Borra mis Rebeliones. rebeliones. ¿No es lo que dice el verso 2? Verso 2. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está escribiendo desde el fracaso, desde esta abajo. Es el lávame más y más de mi maldad. No es el lávame que usted normalmente está imaginando. Él está evocando la manera como lavaban las lavanderas judías. Las lavanderas judías tomaban la ropa, se iban al río, metían la ropa abajo en el agua, la sacaban, luego le echaban lejía, se colocaba una mujer allá y otra acá, esta volteaba hacia este lado y la otra volteaba hacia el otro lado, luego la desenvolvían, la levantaban y le daban contra una peña. Lo que le está diciendo es: arranca de mi alma este pecado que me está matando. Ojo con los pecados ocultos que nos matan. Se eliminan. Y yo he dicho, un pasado oculto guardado que no confesamos ante Dios nos alcanza y nos elimina. Pero es importante ser claros con quién. Ser claros con Dios. Digo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entre tanto que callé, dice el 32, se envejecieron los huesos en mi gemir, todos se enjutaron. Eso quiere decir que cuando un hombre pierde el norte, se le viene el mundo abajo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Seco, no sentía nada, había roto su vida, y si se demora un poquito más, David termina muy mal. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno se aleja de Dios, todo se le viene abajo. Por eso hay que estar en Dios. Y miren, ¿cómo es posible que un hombre que derrota a un gigante de 2.93 vaya huyendo, se meta en medio de los filisteos? Porque allá fue de David. Y cuando David vio al rey, que era un hombre normal, sencillo, no lo asustó un hombre de 2.93, pero lo asustó un pelagatos igual ahí sencillo, bravo. Porque dice el texto bíblico que le agarró un pánico, que David se hizo el loco, se hizo el bobo, hasta el punto de que la baba le chorreaba por su barba, porque empezó a temblar. Hermano, yo le he dicho con sinceridad, cuando el hombre está en Cristo, no hay gigante que lo asuste. Cuando el hombre se mete en Dios, no hay problema más grande, no hay dificultad que lo mueva, porque Él está hundido en Cristo, y el que está hundido en Cristo, las cosas de afuera las ve pequeñas y los ataques del diablo los ve insignificantes. Pero cuando nos bajamos de la posición, cualquier cosa nos desestabiliza y a todos le ponemos problemas y nada nos sirve. Necesitamos hombres y mujeres metidos en Cristo, unidos en Él, para decirle al diablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se ha leído usted esa historia? Primero de Samuel, capítulo 21, creo que está allí. ¿Se bloqueó? Muy bien. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Primero de Samuel 21, 10 al 15. ¿Está por allí? Léanlo en casa, para que se dé cuenta que David se comportó como si fuera ¿qué? Viene que le choreaba la mano. Y lo que dice el rey es: ¿acaso no estoy lleno aquí yo de locos en este reino para que me manden otro más? ¿No le parece? El gran David haciéndose de loco. ¿Sí? De loco, está en el verso 10 adelante, ¿no? Verso 10 adelante. Haciéndose de loco.
Hermano querido, mantengamos la posición. Si perdemos la posición, perdemos el norte. Pues hay una función que nosotros tenemos que hacer y nos toca hacerla. ¿Por qué? Porque hay una mujer que nos está mirando. Hay unos hijos que nos están mirando. Y el referente es el hombre de la casa. Es el referente. No es simplemente que voy y merco. No es simplemente que voy y proveo. Es el hombre que provee, pero es el hombre que también desde su autoridad imprime en los que le ven respeto y altura. Ese es un hombre de Dios. Es un hombre, cuando papá habla desde la autoridad. Cuando mi madre habla desde la autoridad. Por eso es tan importante vivir lo que decimos. Porque hay quien dice mucho, pero vive poco. Es mejor hablar poquito y vivir mucho. Porque cuando usted vive lo que dice, así no hable. Las palabras, la vida suya solita, muestra quién es usted. Alguien me dijo estos días, si supieran quién es el que está cantando allá ese himno por Dios en los coros. Pues hombre, Dios lo sabe. Pero qué rico que nosotros como hombres del hogar tengamos la autoridad para decirle a la esposa, a los hijos cuando los veamos en situaciones, ojo, ojo pues, y no que sea el contrario. Mi hijo, levántese pues, vámonos para la dominicana, ojo pues, rapidito, vamos. Mire, los que no deben hacer la función, haciendo la función. Es usted el que debe direccionar su hogar, que debe marcar el termómetro. Y felicitamos a esas mujeres que aunque esos hombres pierden el norte, ellas dicen, pues si tú perdiste el norte, yo sigo con mis ojos puestos en Jesús, el autor y continuador de la vida. Y si tú no vas al culto, yo voy al culto. Y si tú no oras, yo oro. Y si tú no direccionas, yo direcciono. Porque hay una responsabilidad en nosotros. Herencia de Jehová son los hijos. Que Dios nos ayude esta noche a entender que tenemos una función que debemos cumplir. ¿A alguien le gustaría esta noche decirle al Señor, Señor, ayúdame a cumplir la función que yo debo de hacer? Que yo debo de hacer. Y vamos a mirar por qué hay tanto problema de lesbianismo, de homosexualismo y de tanta cosa, de drogadicción y de tanta cosa. Los modelos se pierden. Y cuando no hay una tutoría sobre lo que Dios colocó a nuestra responsabilidad, cualquier cosa pasa. Hace poquito nos llamó alguien y nos dijo una noticia tremenda. ¿Cómo le parece, hermano, que nuestro hijo mayor nos llamó y reunió toda la familia? Nosotros creímos que nos iba a dar una noticia buena. Dijo, papá, mamá, hermanos, tengo que declararles que a partir de hoy me declaro gay. Bautizado con cargos y servidor. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la ruta? Y hay de nuestras responsabilidades. Porque tenerlos así, cuidado. Ahí hay que hacer una función. Y en la medida que vayan creciendo hay que seguirla haciendo. Hay que instruir para que cuando ella avance, no se aparte, sino que esa instrucción les sirva. Necesitamos hombres ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Pero si mi padre es un ejemplo, entonces funcionan las cosas. Habrán excepciones, pero no porque usted deje de hacer lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer, que en su tiempo el Dios del cielo va a ratificar que lo que usted hizo era lo que había que hacer. Y ese que no está, un día tendrá que decir, mi padre fue para mí el ejemplo, mi padre fue para mí un hombre que direccionó. Si yo no seguí, fue por mi culpa, pero hombre que direccionó, tuve.
en esta noche, hablando con los varones, le gustaría decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer la función que tengo que hacer? Levanten la mano los padres, aquí varones, que hacen su devocional en las noches en la casa. 1, 2. Pero que mis hijos están grandes, hágalo con su mujer. Y si sus hijos están grandecitos, siéntelo. Y díganle, vamos esta noche antes de ir a la cama, vamos a decirle a Dios que Él es bueno. Usted, mi hijita, lea el texto de la Biblia, yo voy a dar la enseñanza. Y usted, jovencito, entonces venga acá y cante el coro. Y uneditos aquí, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a esos que vienen ahí que como Dios no hay otro. Que lo que somos, que lo que tenemos y tendremos, se lo debemos todo a Dios. Bueno, no sé cómo me verá mi Jefferson, ¿cierto? Aunque lo ha dicho muchas veces. Pero sería preocupante que el que está cerquita de mí vea en mí algo que raya con lo que la Biblia dice. Y sería el fatal. Entonces, cuando yo le diga a él, hijo, te veo bajito, es porque tú como padre tienes que estar ahí pelado la oración. Es porque el papá, él guiñó, dio la lectura del estudio porque usted está. Porque lo contrario, ¿para qué hablar? Si hablamos desde lo que no. Pero qué rico esta noche decirle al Señor, ayúdanos a vivir tu palabra. Y que otros vean en nosotros ese referente que necesitamos. Nosotros nos invitamos a decir, pongan los ojos en Jesús. No solamente es en Jesús, también en el papá y en la mamá también. Porque papá y mamá se convierten en referentes. Quiero orar por un hermano que venga acá y le diga al Señor, un padre de familia, necesito convertirme en un referente. Los varones. Y si aquí está su mujer, venga y ponga las manos encima sobre él. Aquí está la esposa de él, la esposa de él, con él. Vengan las mujeres y díganle, Señor, ayuda a mi esposo. ¿Dónde están los varones que le dicen al Señor esta noche, ayúdame, Señor Jesús?